Amigos, muy buen día, aunque yo no sé a qué hora va a ver usted esta emisión de norte a sur. Hoy no va a estar con nosotros Damaso Jiménez porque está en una actividad muy importante de la que nos contará más adelante. Creo que está en el reconteo de Georgia. Creo que está Es contando probable votos. que esté en el reconteo de Georgia porque a él le gusta mucho recontar. Sí. Acuérdate que eres actor. Bueno. Actor de cine y de televisión. Bueno, amigos, estoy con Darwin Chávez. Hoy vamos a hacer el programa nosotros. Por primera vez lo vamos a hacer juntos, solo, sin Damaso. Esperamos que los temas que tratemos hoy sean de su interés. Nosotros vamos a tratar de decirles todo lo que sabemos y lo que no sabemos se lo vamos a dejar allí para ver si usted logra conectarse con el hilo, con el ovillo que tiene el resto de la información. Amigos, Darwin Chávez tiene verdades y rumores. Ya el miércoles usted la tiene en su poder, la lee. Darwin Chávez es el hombre de verdades y rumores, pero como yo siempre le he dicho a la gente, él dice más verdades que rumores y los rumores terminan convirtiéndose en verdad. Y por supuesto, ya sabe que en el canal YouTube de Damaso Jiménez y también el de Norte a Sur, usted puede vernos cuando lo desee. Y obviamente los seguidores del Twitter también nos tienen allí en Verdades y Rumores y también en la cuenta de Francisco Rojas, que lo coloca inmediatamente, que nuestro director ejecutivo, Uzcategui, lo pone en las redes para que usted sepa que estamos dispuestos a conversar. Y como estamos dispuestos a conversar, Darwin Chávez nos va a hablar un poco del tema que tiene al mundo, de alguna manera. No lo tiene en vilo, porque realmente no es así, pero sí lo tiene muy interesado, que es el resultado de las elecciones norteamericanas. Como usted bien sabe, todo la gente dice, el 79% de los ciudadanos norteamericanos dicen que ganó Biden. 19% no saben efectivamente qué pasó, y el resto, como un 3 o 4%, dicen que no ganó. Entre ellos, nada más y nada menos que el hombre anaranjado. Bueno, el problema de las elecciones norteamericanas, Francisco, es que pudiera tener consecuencias institucionales, ¿no? Porque todos sabemos el estilo de Donald Trump. Donald Trump no es un político, no es formado en política, es un empresario, pero además tiene cierta arrogancia y cierto comportamiento apartado de las formas que son importantes en política. Fíjate cómo le está impidiendo una transición como debe ser al presidente electo hasta ahora, Joe Biden, porque Trump no ha podido demostrar las denuncias de fraude que ha hecho. Pero es un tema bien importante y bien interesante. A mí me ha llamado la atención. Los procesos políticos norteamericanos siempre me llaman la atención, ¿no? Porque es un sistema electoral complejo que implica una ingeniería electoral que te puede llevar a no ganar en votos, pero a ganar en colegios electorales, y eso por supuesto lo hace un tema curioso. Pero la participación de los venezolanos es lo que me ha llamado la atención, ¿no? Como en las redes sociales hay un grupo de esos radicales que juran que hubo un fraude. De hecho, incluso tengo amigos que hablan de una conspiración del Deep State en la cual los medios de comunicación tuvieron un rol importante. Hablan de que repitieron las mismas frases en los medios de comunicación. Hablan de que hay toda una confabulación, no solamente del Deep State, del Estado profundo, sino de un sector de la izquierda. O sea, yo no entiendo de verdad esas teorías de la conspiración que están rodando en torno a las elecciones norteamericanas. Si el señor perdió, perdió y punto. ¿O es que acaso era obligatorio que ganara? Y el sistema electoral en Estados Unidos no está centralizado, está federalizado, cada estado tiene sus leyes, cada estado tiene sus metodologías. Entonces pareciera que eso no lo comprendemos y nosotros tenemos siempre como venezolanos el fantasma del Consejo Nacional Electoral y de Tibisay y Lucena con aquella frase de la tendencia irreversible. Pero yo creo que el resultado electoral, hasta ahora ganó Biden, hasta ahora Donald Trump no ha podido demostrar el fraude y yo creo que finalmente no lo va a poder demostrar porque por más que haya habido irregularidad en todos los procesos electorales, hay una que otra irregularidad, eso es imposible de evitar. Yo creo que los resultados ya, tomando la frase de Tibisay y Lucena, tienen una tendencia irreversible. No sé qué opinas tú, Francisco. Bueno, mira, yo quisiera decirte que ya agregar a lo que tú has dicho sobre el sistema electoral norteamericano,
Cada estado tiene sus propios medios. Algunos coinciden, otros no. Unos tienen un sistema de conteo bastante adelantado. En el caso de Florida es uno de los más adelantados, precisamente porque aquí ocurrió en la Florida un hecho que fue que Al Gore perdió la elección por 537 votos. Esta fue la elección del 2000. Sí, no hay analogía con lo de ahora, pero en el caso de Al Gore, era un político, como tú bien decías al principio, y como político sabía que lo más importante no era la presidencia de Estados Unidos, sino que era justamente preservar el orden institucional de ese país, que por años ha liderado al mundo. Y con ese sistema electoral han podido ir resolviendo los inconvenientes que han tenido, aun cuando haya habido una que otra irregularidad. Por ejemplo, te cuento una acá en la Florida. Es una jugada que no es ilegal. Un candidato demócrata tenía prácticamente asegurada una plaza en el Senado de Florida, en el estado de Florida. Resulta que competía contra una republicana y los republicanos inscribieron un tipo con el mismo nombre, el mismo apellido. El hombre que no sabe, nadie sabe todavía quién es. Sacó 6,000 votos y el candidato perdió por 34. Una jugada que debió haber advertido Rodríguez, que así se llama el candidato que perdió, pero el hombre reconoció que perdió por 34 votos, reconoció que había perdido. Bueno, eso para planteártelo de esa manera. Hay casos, por ejemplo, donde el 0.5% es un tope. Si tú no tienes ese 0.5% de ventaja, tienes que ir al reconteo. En realidad siempre terminan recontando y la gente que maneja esas cosas a nivel de los estados ha determinado que efectivamente pudo haber alguna irregularidad, pero nunca un fraude. Bueno, fíjate, Francisco, y disculpa que te ataje, ¿no? Hoy este programa lo estamos grabando el sábado el sábado 14 de noviembre, tengo las fechas cruzadas. Y hoy leía que el estado de Pensilvania dijo que no había reconteo porque la ventaja había sido de 0,8% cuando la ley estatal establece que tiene que ser máximo 0,5 para poder recontar. Claro, así es. Entonces resulta que cuando la gente comenzó a decir, mucha gente empezó en los inicios a decir que había ganado Trump, porque Trump había hecho campaña contra el voto por correo y el voto adelantado, y le decía a su gente que votaran de manera presencial. Bueno, el mismo Trump incluso votó por correo. Es una de estas cosas increíbles, pero su gente no le hizo caso. Y obviamente en las primeras de cambio, en algunos estados, el voto presencial fue el que primero se cuenta. Y efectivamente Trump tenía una ventaja abrumadora en Pensilvania y en Georgia. Yo, viendo esos resultados y sumándolo los de Florida, donde obtuvieron una victoria abrumadora, casi una masacre contra el Partido Demócrata. Bueno, pensé que las cosas estaban ya más o menos resueltas hacia el presidente Trump y que, por cierto, había derrotado nuevamente a las encuestadoras que no se terminaron equivocando, ganaron por el voto popular y ganan también los colegios electorales. O sea que seguramente los errores muestrales en las encuestadoras, que son normales, estuvieron acertados, así que ahí no hubo mayores inconvenientes. Pero resulta que las empresas, digamos, comunicacionales, ellas no tienen proyecciones por sí mismas, sino que hay la Universidad de Chicago y otro centro también muy acreditado, es quien va llevando los cómputos electorales de todo el país. Y luego hacen proyecciones que le envían a estas empresas, y esas empresas tienen también gente de muy alto nivel académico y de conocimiento y experticia profesional, y entonces ellos son los que analizan, es decir, al final no solamente la que le llega de la Universidad de Chicago y de estos centros, sino también lo que ellos tienen allí. De ahí en adelante es que comienzan las proyecciones, que generalmente terminan siendo ciertas. Puede haber algunas cosas, como el caso de Arizona, y efectivamente se resolvió a favor de Biden, porque así había sido. Todo el mundo decía en aquel momento que esta era un referéndum contra las políticas de Trump. Efectivamente, Trump no superó a la gente que lo rechazaba, pero hay un detalle que sí quiero conversar contigo, que es que Trump acaba de alcanzar el 71 millones de votos populares, que no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y además de eso, si tú le quitas 21 millones de votos de esos que son los que, bueno, efectivamente que votaron por Trump, no por lo que decía, sino porque les parecía que era mejor que los demócratas, o que les parece que los demócratas no son buenos, pero quedan 50 millones de ciudadanos norteamericanos que siguen a Trump.
Y es bastante preocupante porque las cosas de Trump no son cualquier cosa, son cosas como, por ejemplo, la negación de la democracia, la persecución del adversario, ir contra una cosa que aquí es muy importante, que es la libertad de expresión, es decir, hacer lo que yo quiero, una suerte de dictador, que lo estás viendo. Fíjate tú, en Venezuela cuando Chávez perdió la primera elección dijo que era una victoria de mierda y una victoria pírrica. Bueno, pero Trump ya a unos cuantos días de las elecciones todavía no termina reconociendo, a pesar de que, por ejemplo, ayer Marco Rubio, a quien él maltrató mucho en la campaña del 16, en la primaria, terminó diciendo algo así, bueno, que no habían evidencias de fraude, que podía haber irregularidades y que ya era el momento de tener que prepararse para la transición. Y eso va a pasar, eso va a pasar. Y yo tengo la impresión de que el Partido Republicano al final le va a dar toda la culpa a Trump para poderse salvar del chaparrón que le viene, porque la gente cuando no puedan demostrar nada, y algunas que vayan ido a los tribunales van a certificar que efectivamente Biden ganó inobjetablemente, y sin duda que el Partido Republicano va a salir algo golpeado. Y hay que prepararse porque la oposición va a ser verdaderamente feroz, entre otras cosas porque Biden ha manifestado que él no va a plantearse la reelección, y lo más seguro es que la candidata sea Kamala Harris, de que mucha gente dice que le cambiaron el nombre. Está buena Harry. Está buena Harry. Y entonces esta pudiera ser la primera mujer presidenta de los Estados Unidos. Pero fíjate, además, Francisco, que tú dices algo que hay que prestar atención, ¿no? Primero, 70 millones de votos no es cualquier cosa. Ahora, ¿esos 70 millones de votos le pertenecen a Trump? Yo creo que no. Pero en su megalomanía, él puede pensar que le pertenecen. Y ante el poco respaldo que pueda tener del Partido Republicano en esta disyuntiva, él pudiera decidir convertirse en un candidato independiente. Y todos sabemos que eso hasta ahora en Estados Unidos nunca ha funcionado. ¿Por qué? Porque, perfecto, sacaste o obtuviste 70 millones de votos. Pero ¿cuánto de ese porcentaje es tuyo realmente y no es del Partido Republicano? Y no es la votación natural del Partido Republicano. Ahora, él desde la oposición, por supuesto, va a ser un opositor feroz. Primero, porque él no se guarda nada. No se lo guardó como presidente, menos se lo va a guardar como líder de la oposición. Y él pudiera estar buscando una nueva presidencia en el año, creo que toca 2024, para satisfacer su ego personal. A mí siempre Trump me ha parecido un locuaz, un personaje locuaz, loco, ¿verdad? No guarda la forma, gobierna por Twitter, pretende gobernar por Twitter, además ha sido sumamente irresponsable en el trato con la pandemia. Yo no soy ni republicano ni demócrata. Yo no voto en Estados Unidos, ni vivo en Estados Unidos. Entonces, para que no me vayan a calificar de que yo soy parte del Partido Demócrata. Pero yo creo que esto va a tener unas consecuencias institucionales y va a afectar los primeros 100 días de gobierno de Biden, y eso va a tener unas consecuencias para Venezuela. Porque dentro de las prioridades para el nuevo gobierno de Estados Unidos, en el caso que sea electo Joe Biden, Venezuela no va a estar. Va a recibir un país dividido, con cuestionamientos de fraude electoral, con una pandemia que ha causado un impacto económico, social y sanitario importante, y Venezuela no aparece en el radar. Por eso, lamentablemente, la búsqueda de una solución en Venezuela se prolonga, se alarga esta agonía que viven los venezolanos, producto de una crisis que por supuesto acabó por completo con su calidad de vida. ¿Biden va a querer resolver el problema de Venezuela? Sí, yo creo que sí, pero no está dentro de sus prioridades. Un amigo me decía que de esos que creen las teorías de la conspiración, me decía en estos días, viven creo que en Miami, me decía que con Biden no va a haber ni siquiera conversaciones, que él va a respaldar a Maduro 100%. Yo le decía, tú no puedes pensar eso, porque la política exterior norteamericana no la dicta ni Trump, ni Biden, ni Obama, ni George W. Bush. La dicta el Comité de Política Exterior del Senado, y hay una posición creada en torno a Venezuela. Bueno, cada presidente le da su estilo. Biden no es un tipo confrontador, no es el tipo que va a poner, no sé, la cuarta flota en el Mar Caribe frente a las costas venezolanas. Él va a apelar a otros mecanismos. ¿Cuál va a ser? La negociación. La negociación, y eso por supuesto no le gusta a los radicales que quieren una solución radical y extrema en Venezuela.
Yo creo que esto va a alargar el problema, pero bueno, desafortunadamente es lo que hay y la solución en Venezuela nunca ha sido una solución ni fácil ni mágica. Bueno, mira, para dar al final a esto que va a seguir llamando nuestra atención a lo largo de esta semana, solo te quiero decir lo siguiente. Primero, el presidente Trump se ha peleado definitivamente con la cadena Fox News. Fox News era su reducto. Ahí estaba, ayer, 4 años estuvo Fox News diciendo cosas a veces que no se compaginaban con la verdad. Pero resulta que llega un proceso donde la verdad está muy evidente, es el proceso electoral, ellos contratan, tienen sus cosas y no podían poner a ganar a Trump aun cuando quisieran. Ellos pensaban que Fox no podía haber generado cierto revuelo y alguna incertidumbre en la gente, pero no podían hacerlo porque esos son medios, independientemente de que ellos puedan tener preferencias, se deben también a sus anunciantes y esos anunciantes necesitan que el medio donde pone su dinero por lo menos mantenga la credibilidad, que es una cosa que nosotros hemos tenido siempre muy claro, que la credibilidad por encima de cualquier circunstancia, incluso si dañan nuestros propios intereses. Y ya se sabía que Trump, por ejemplo, al salir de su último año, de estos 4 años que le correspondían, él iba a montar un programa en Fox News, en combinación con ellos, para un programa que iba a tener semanal, muy bueno, una cosa, y parecía ser que ya garantizaban un éxito de primera. Resulta que cuando Fox News no puso a ganar a Trump, Trump se molestó y los ha insultado de la manera más fuerte. Pues incluso Fiel a su estilo, fiel a su estilo. Sí, los ha acusado de todo, e incluso aquí en la Florida, alguien que es muy cercano a la campaña de Trump decía que la gente que estaba dirigiendo hoy la cadena son gente no confiable, que eran infiltrados del Partido Demócrata, porque se dicen unas cosas que tú no puedes terminar de creer. Pero lo que verdaderamente es increíble, y con eso termino este comentario, es que Rudy Giuliani, el muy afamado ex alcalde de Nueva York, un hombre que salió de allí bastante bien posicionado porque hizo un trabajo, dicen, muy excelente, acabó con el delito prácticamente en lo que es el Manhattan. Salió diciendo que efectivamente a Trump le habían hecho una cosa, un fraude, pero gigantesco. Pero la guinda del pastel la coloca cuando dice que fueron 3 venezolanos los que organizaron todo. Y yo no creo que esos venezolanos lo hayan hecho sin tener una relación con Maduro. Entonces, pero Giuliani lo dijo, yo digo, bueno, si esos venezolanos son tan buenos para vulnerar un sistema electoral donde hay 3.000 y tantos distritos y 20 y pico estados y tanta gente viendo elecciones, oye, ojalá que los usaran para resolver los problemas de Venezuela, para resolver el problema petrolero, el problema de la electricidad, que esos tipos son verdaderamente brillantes. De esta historia no va a terminar todavía porque en algún momento Giuliani tendrá que decir quiénes son esos 3 venezolanos. Yo espero que uno de esos venezolanos no sea el amigo de nosotros. Yo creo que ahí está Ender Arenas metido, me da la impresión. Bueno, ayer cuando yo hablé con Arenas, que hago con Arenas ahora un segmento todos los días a la 1 de la tarde en Instagram, él me cuando dijo tiene que, luz y tiene internet, me imagino. Sí, chico, cuando tiene luz. A veces tiene luz y no tiene internet. A veces No, es terrible, terrible. No, es terrible. Francisco, ¿tú vas a participar en la consulta popular? Bueno, chicos, ese es un tema que no está resuelto todavía, porque lo que yo quiero, a donde yo quiero llegar, primero te doy un dato. Me dicen que solo el 40% de toda la oposición está dispuesta a participar y que hay un 40% que no está dispuesto a participar. Es decir, una primera cosa. Luego, una consulta que surgió de la nada y que todavía no tiene. Yo ya le preguntaba a varios dirigentes en Venezuela afectos a la consulta, que si ya tienen ubicados los centros para que la gente vaya a votar, que si ya tienen los links para que la gente pueda incorporarse, etc. Y les he preguntado más o menos como cuánta gente aspiran ellos que entre allí. Ellos suponen, alguien me dijo que ellos hablaban de 2,5 millones. Ayer le oí decir a alguien que estaban esperando 7 millones, pero que es muy poco el porcentaje de opositores que va a participar allí. Alguien también me dijo que había inconvenientes, por ejemplo, por el transporte, por la pandemia, por el hambre, por la gasolina, por un montón de cosas, y que la gente no está para consulta. Solo el que esté afuera puede pensar que eso es viable, pero la gente que está allá, yo le preguntaba a mi familia,
en mi familia son unos cuantos, y yo le pregunté a manera personal, ¿y ustedes van a participar en la consulta? Si es de manera virtual, nosotros podemos participar, pero ir a los centros a presencial no vamos a ir. Yo creo que lo de la consulta como medio, como método para ocultar el pensamiento de la gente, para tomar decisiones importantes, me parece bien. Pero una cosa tirada por los cabellos, que todavía no sabemos por qué no la aceptaron hace tiempo atrás y lo vienen a aceptar ahora cuando el gobierno está montado en unas elecciones. Entonces, fíjate, ese punto es importante, fíjate, porque hay que aclararle a nuestro público que la consulta popular no es una idea de los partidos, no es una idea que salió del G4, ni la parió Juan Guaidó, Leopoldo López. La consulta popular es una idea de la sociedad civil, de grupos organizados de la sociedad civil. De hecho, ya yo he entrevistado, por ejemplo, en los distintos programas que tengo, a Enrique Colmenares Finón, a Blanca Rosa Mármol de León, a Luis Galo Faría, y esa es una idea de la sociedad civil. Pero es extraño, como tú dices, que a última hora, cuando ya el gobierno del interino se está desinflando, es que ellos toman la idea y aprueban la realización de la consulta. Fíjate que la decisión ha sido tan apresurada que, como tú dices, no hay definido dónde van a estar los puntos de participación de la gente, no hay una página web todavía, o sea, ahí hay muchas cosas que todavía no tienen forma. Lo interesante hasta ahora es que los partidos se han hecho a un lado y han dejado que la sociedad civil trabaje, que eso es importante. ¿Por qué? Porque los partidos siempre enlodan, ensucian las cosas. Entonces, es interesante hasta ahora. Yo en un principio tenía una posición de no participar porque me parecía que era absolutamente inútil. Ahora, después de escuchar los planteamientos de estos dirigentes de la sociedad civil, no tengo una idea definida aún. Yo creo que puede ser interesante la consulta en la medida que la oposición, como un todo, no solamente los partidos, pueda presentar un resultado abrumador ante la comunidad internacional. No es una solución inmediata, no es una solución vinculante para el oficialismo, ellos no le van a hacer caso, pero yo creo que puede ser interesante. Ahora, la preocupación que yo tengo es que el sector de Guaidó y Leopoldo López pretenda utilizar esos resultados para justificar la continuidad administrativa. Desde que ayer Leopoldo participó en un evento, creo que el viernes, y él habla de la consulta de Guaidó y de la necesidad de que él se mantenga como líder. Y tú y yo sabemos por qué es el interés de permanecer como líder, como Guaidó, a quien yo apoyé, pero después que empecé a entender y a ver todas las cosas que están haciendo, por supuesto que no lo puedo hacer. Entonces, el temor mío es que al final los resultados sean secuestrados por un sector de la oposición para justificar su permanencia en el gobierno interino y la creación de ese gobierno en el exilio. Porque yo creo que Guaidó, después de la consulta, se va del país con esos resultados, argumentando que está cumpliendo con el mandato popular. Creo yo hasta ahora. Mira, además yo tengo un dato que me preocupa mucho, que es que el gobierno no, tampoco, como ha hecho en otras oportunidades, no va a dejar esta vez que se pueda hacer un evento de esa naturaleza. Ah, no, por supuesto. Va a intentar bloquearlo con sus mecanismos. Y luego, siempre va a existir la duda, una duda razonable, para conocer si efectivamente la gente participó allí. No hay manera de verificar eso. Pero es que además, tú puedes como gobierno, tú tienes la capacidad de boicotear la consulta y poner a la gente a votar, ¿no? Porque si la consulta es virtual, en buena parte... Claro, esa es una parte. Algunos están proponiendo que la consulta sea absolutamente virtual, pero imagínate tú en Venezuela, cuando tú y yo lo sabemos porque tenemos contactos con Venezuela permanentemente por nuestro oficio. Claro. Y sabemos que nos cuesta tanto. A mí me angustia cuando tengo que hacer alguna conversación con alguien en Venezuela, porque no sé si al final, y entonces tengo que estar preparado con un plan B por si acaso la cosa se acaba. Pero fíjate que frente a esa realidad, yo les preguntaba a estos dirigentes de la sociedad civil, primero, la consulta virtual, ellos tienen previsto que la gente en aquellas zonas donde la electricidad, o sea, que la gente no sé cómo explicarlo, como ellos no es los puntos de libertad, pero por ejemplo, que la gente se concentre en un edificio y alguien que tenga computadora, tenga internet, tenga electricidad, facilite la participación. Entonces, y colocar
los centros ya de participación física, el 12, en zonas muy cercanas de las comunidades para que la gente pueda ir caminando, ¿no? O sea, ellos están tratando de encontrar cualquier forma de evitar las consecuencias de la crisis y el impacto de las medidas restrictivas del gobierno. Sí, lo que pasa es lo siguiente, que como quiera que ese es un proceso que necesitas de cierta organización, sí, que no la hay, porque si la oposición en Venezuela estuviera organizada como debe ser, no tendría miedo a enfrentar un proceso electoral así fuesen las condiciones adversas mayores. Pero como no se organizaron, porque los tipos prefieren pensar que tenían un gobierno, se engolosinaron, son 2 años de gobierno, se sintieron bien, viajaron al exterior, somos gobierno, y tomaron decisiones importantes que hoy les deben estar pesando, porque es que mucha gente que al principio les dio el apoyo abiertamente, se dio cuenta que efectivamente allí en el gobierno, en lo que llaman el gobierno Guaidó, se metió gente que no fue a buscar la manera de lograr que el venezolano vuelva a la democracia. En ese grupo de personas estoy yo. Entonces, yo creí en el gobierno de Guaidó, pero ya no puedo creer. Pero mira, son insistentes las maneras como te dicen estas cosas. Yo, por supuesto, como no es mi estilo, yo no lo ventilo, pero sé que hay situaciones verdaderamente anormales que no han podido ser ventiladas públicamente para que la gente sepa que somos diferentes, porque yo no voy a cambiar a unos ladrones por otros ladrones. Sí, no lo puedo hacer. No. Y esas cosas no han quedado lo suficientemente claras. Y lo más difícil es que el propio entorno de los dirigentes se ve demasiado complicado en actos poco ortodoxos. ¿Te puedo hacer una pregunta, una consulta, profe? Mire, dígame. Si el gobierno de Guaidó estuviera tan bien, si el gobierno de Guaidó estuviera tan fuerte y debería continuar como líder de la oposición, ¿por qué no incluyeron esa pregunta en la consulta? ¿Por qué no le preguntaron al ciudadano si ellos consideran que Guaidó debe seguir como líder de la oposición y el gobierno interino? Ahí te la dejo. Bueno, es que yo cuando empezó la consulta, yo lo que estaba diciendo es lo siguiente, que me parecía que lo importante era que además aprovecharan la consulta para una suerte de elección primaria para que se escogiera el verdadero líder de la oposición y entonces no hubiera inconveniente. Pero no se hace porque hay temores, porque lo que aparece unido no está unido. Temores e intereses. Claro, porque lo que aparentemente está unido no está unido. No está unido. Hay unas diferencias insalvables que no se quieren plantear porque dicen que le hace daño, pero le hace daño, pero ya por ejemplo se hablaba de que Leopoldo López iba a pasar a ser el canciller y Borges iba a ser el hombre de gobierno. Fíjate en la EG4, como yo lo comenté en Verdades y Rumores, había la propuesta que no surgió en un primer momento de Primero Justicia, sino de Acción Democrática, de elegir una nueva directiva de la Asamblea Nacional el 5 de enero y designar un nuevo líder del gobierno interino. Y Voluntad Popular se ha opuesto por completo porque eso significa entregar los negocios que están en el exterior y la propuesta también implicaba reducir la burocracia del interinato. Tampoco les gustó. ¿Por qué no les gustó? Claro. Porque eso afecta a sus intereses. El asunto es que yo creo que lo que viene después de diciembre es una fragilidad muy fuerte de la oposición y un aplanamiento al liderazgo, porque ya nadie va a poder aparecer diciendo yo tengo 25 parlamentarios, no tienen nada, van a quedar sin nada. El gobierno, por supuesto, no va a poder exhibir mayores cosas, porque incluso me cuenta alguien más o menos cercano al gobierno que Maduro le reclamó a los de la llamada mesita, oye, que no estaban haciendo nada por la campaña, de cómo iban a quedar ellos, que ellos no querían ganar el 100%, que querían ganar, pero no al 100%, porque ellos querían dar una sensación de tal, pero que ellos no estaban haciendo nada. Por cierto que jocosamente alguien me dijo, sí, pero le reclamaron a Maduro, pero es que la plata no baja, compañero, ¿cómo hacemos la cuestión? No llega la picada de alacrán. Exacto, y por supuesto, fíjate tú cómo están las cosas, que el antiguo canal de la belleza pasó a ser el canal de los alacranes. Benevisión, sí, porque en esto ya se reunieron yo no quiero... Ahora no es un tigrito, sino un alacrán en el logo. Sí, a mí no me gusta hablar de los alacranes porque los alacranes los confunden con los escorpiones. Ah, claro. Y entonces yo no quiero que en la calle, como yo nací en noviembre, me vayan a confundir con un alacrán. Bueno, y el veneno no te ha llegado. Y el veneno y lo estoy necesitando. Bueno, Darwin, yo creo que le hemos dado un buen repaso a lo que está por ocurrir.
yo voy a aprovechar para despedirte y despedirme yo también y de ahí recordarles que nosotros no tuvimos hoy a nuestro comentarista estrella porque anda en una actividad de está conteo liderando manual. el reconteo de votos en Georgia. No anda metiendo mano, anda en el conteo manual. Darwin Chávez y Francisco Rojas le dicen hasta una próxima emisión. Y recuerde, estamos en el canal YouTube de Damaso Jiménez, en el canal YouTube de Norte a Sur, en Verdades y Rumores y en el Twitter usted nos consigue siempre. O sea, que si quiere saber lo que dijimos, ahí estamos. Chao. Un placer, Darwin. Chao.